Y la verdad, no sé a vosotros, pero llegando a estas horas, acercándonos a la hora de la cena, el apetito parece que va premiando. Y más cuando veamos lo que nos ha preparado nuestro consultor gastronómico José Fernando Buitrón, con uno de sus particulares maridajes. José Fernando, buenas tardes. Veo que has descorchado un crianza de la Mancha. Empezamos muy bien. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Sí, estoy con un reserva de la denominación de origen La Mancha. Como podemos ver, la mejor manera de certificar que estamos hablando de un vino de la denominación de origen La Mancha es que todas tienen que tener su tirilla con toda la información correspondiente. Bueno, en este caso estamos hablando de un vino de reserva. Los vinos de reserva son vinos que han tenido que pasar 3 años antes de sacarlos al consumo. Y bueno, dentro de esos 3 años pues han tenido que pasar por una crianza en madera y también por una crianza en botella. Entonces, claro, evidentemente son vinos que cuando nos llega al consumidor nos llegan en un momento óptimo y nos llegan con muchísima complejidad. Son vinos especialmente interesantes. Hoy lo que vamos a hacer va a ser, vamos a catar este magnífico reserva y os voy a contar un poquito qué es lo que tenemos que encontrar en un reserva tan especial como el que vamos a hacer aquí. Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que es un vino con un magnífico color rojo, pero ya en el ribete empezamos a ver algunos reflejos un poquito marrones. ¿Esto es bueno, esto es malo? Un poco sería la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer ante los colores. Bueno, simplemente significa su evolución. Normalmente cuando tenemos un vino joven lo que nos vamos a encontrar son reflejos violáceos, vamos a pasar de esos reflejos violáceos a reflejos más rojos en las crianzas, y ante un reserva, como es en este caso, vamos a encontrar que el rojo poco a poco ya se va apagando y lo que vamos a encontrar es, bueno, pues esos recuerdos un poquito más, esos reflejos un poquito más en los tonos marrones. En nariz nos vamos a seguir encontrando fruta, pero a diferencia de lo que nos podemos encontrar en un vino joven o crianza, la fruta ya está mucho más madura. Estamos hablando de compota de fruta, estamos hablando de frutos negros, estamos hablando de esas mermeladas un poquito más compotadas, un poquito más evolucionadas. También va a estar muy presente los aromas terciarios, que son los aromas típicos que nos está dando la crianza. Y en ese sentido tenemos recuerdos de vainilla, recuerdos de coco, los recuerdos de las especias, que también es muy interesante. Todo aquello que nos está dando la madera y la evolución de esa crianza en barrica. Y en boca, nos encontramos un vino equilibrado. Es un vino que ha perdido parte de la tanicidad típica que solemos tener en vinos que son más jóvenes, sino que se ha hecho mucho más sedoso, se ha hecho mucho más amplio en el sentido pues de complejidad a la hora de un despliegue de aromas que nos vienen por retronasal en la línea de esas maderas, en la línea de esas vainillas, en la línea de esas especias, pues como el clavo, como la nuez moscada, y estos recuerdos de aromas fundamentalmente terciarios. Claro, normalmente este tipo de vinos tienen un maridaje que es muy clásico, que son carnes rojas, generalmente carnes rojas, embutidos, carnes de caza, guisos de carne de caza. Pero hoy vamos a ser un poco transgresores y un poco con la idea de la que venimos. Eso es, ser un poquito transgresores. Y vamos a romper un mito de los que venimos ya rompiendo en otras cazas anteriores, que es el concepto de blanco con pescado, tinto con carne. Y generalmente estos vinos están muy asociados a las carnes, pero aquí vamos a romper este mito y la propuesta que vamos a hacer hoy es un salmón. Y diréis, pero ¿cómo puede ser que lo tomemos como un salmón? El vino tinto puede aceptar perfectamente salmones, incluso vinos tan complejos como esto, puede aceptar pescados cuando lo más importante son pescados que tienen alto contenido graso, sobre todo pescados azules, pues en la línea del atún, en la línea del salmón, como en este caso. Como todos sabemos, el salmón, una de las características que tiene muy interesante es que le va muy bien los aromas ahumados, ¿no? Todo el mundo conoce pues el salmón ahumado, ¿no? Pues en este caso es una propuesta un poco transgresora porque es un salmón aromatizado con café y clavo. Entonces, hemos dicho hace un momentito que una de las cosas que tiene interesante este vino es que tiene todos esos recuerdos de especias, de clavo, esos tostados, esos ahumados propios de la barrica. Pues en estos casos, cuando tenemos un vino con las características de esa evolución
esos ahumados, esos tostados, esos clavos, esas especias, junto con un pescado graso, generalmente pues suele ser una gran opción. Vamos a probarlo y os lo cuento. Nos lo cuentas y la envidia que nos das, claro. Correcto. El equilibrio se produce y se ensambla de una manera maravillosa porque realmente tanto el salmón como el vino, esa fusión con esos recuerdos al clavo, esos recuerdos a los ahumados, hacen que el conjunto sea especialmente pleno. Y de esta manera un poco rompemos esta idea, ¿no?, inicial de que solamente el vino tinto lo podemos tomar con carnes, y sobre todo con carnes rojas o carnes muy, muy potentes, sino que, bueno, en esta opción, en cuanto a pescados también muy intensos o grasos, como es en este caso, con elaboraciones un poco especiales, perfectamente es un maridaje de 10. Y evidentemente pues con un vino de La Mancha de esta calidad como la que tengo ahora mismo encima de mi mesa. Seguro que muchos de nuestros espectadores pues están tomando nota, sobre todo pues con tus enseñanzas. José Fernando, nos vemos próximamente en Momentos de Vinos, ¿verdad? Nos vemos próximamente con algún otro maridaje y a disfrutar muchísimo de los vinos de La Mancha.